el querido Carlos Raimundi. Carlos, buen día. Franco y Malena te saludan de este lado. Hola, hola, ¿cómo están? Buen día. Todo bien, buen día. Muy bien, justo estábamos repasando un poco un nefasto prontuario del tío de la vicepresidenta que falleció este martes, así que estábamos justo con eso. ¿Cómo estás vos? Bien, bien, acá estamos. Bueno, dentro de todo lo bien que se puede estar en el contexto, ¿no? Que es bastante lamentable, pero bueno. Tal cual. Aquí estamos sobrellevándolo, luchando, militando, recorriendo, y bueno, y tratando de que la reorganización del campo nacional y popular esté a tono con la urgencia y con la demanda que tiene la sociedad, ¿no? Tal cual. Carlos, para comenzar y un poco ir punteando algunos de los elementos que son siempre necesarios de darle vuelta a lo que pasa no solamente en nuestra Argentina, sino en el mundo. Algo un poco de lo que sucedió ayer en relación a los anuncios que hizo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en relación a concretamente la denuncia de un golpe de Estado en curso, algo que se viene tratando, creo que lo hemos charlado colateralmente en la primera salida, en la primera charla que tuvimos, en el primer diálogo, pero ayer concretamente estuvo un anuncio oficial y llamando al pueblo directamente a una asamblea permanente. Sí, mira, la verdad es que no es novedoso en absoluto, es una forma más que van adquiriendo los golpes institucionales, ¿no? Mira, yo recuerdo que el primer golpe institucional, a ver, vamos un poquito antes, el poder real, el poder económico, financiero, que tiene muchísima más capacidad de planificación a mediano o largo plazo que el campo nacional y popular de nuestros países, por la sencilla razón, no porque sean superiores, sino por la sencilla razón de que cada vez que al campo nacional y popular le toca la responsabilidad de conducir nuestros países, tiene que resolver urgencias, tiene que tapar agujeros, tiene que reparar todo lo que hizo el poder nefasto cuando le tocó gobernar, ¿no? Nunca el péndulo vuelve al lugar donde dejamos nosotros, sino que tenemos que ir más atrás. Porque se endeuda, es decir, cuando vuelve un gobierno nacional popular, no vuelve al día en que se fue el gobierno nacional popular anterior, sino que tiene que reparar mucho más hacia atrás, ¿no? Sobre todo por el endeudamiento, por los juicios internacionales, por todos los condicionamientos que te impone el poder, porque tenés que recuperar empresas que se privatizaron, bueno, todo. Entonces tenés que resolver urgencias, tenés menos capacidad de aplicar pensamiento estratégico. El poder sí la tiene. Entonces, hace unos cuantos años, cuando vieron que el costo por los golpes tradicionales era demasiado elevado, que ya no había momento histórico para los golpes clásicos de campos de concentración, de tanques en la calle, etcétera, idearon la doctrina de los golpes blandos, es decir, la cooptación de jueces, periodistas, dirigentes políticos, sindicales, empresarios, la compra de elementos de espionaje y de inteligencia, y armaron golpes de Estado a través de las instituciones democráticas, ya sea la justicia, la corte. Bueno, el primero de esos golpes, el que puso a prueba, el que estableció como una especie de ensayo de cómo iban a ser los sucesivos golpes ulteriores, fue en Honduras en 2009. Y yo recuerdo que el día siguiente de ese golpe, porque el golpe de Honduras, que derrocó al presidente Mel Zelaya con una escenografía muy similar a la que después se utilizó con Amado Gudú, con Carlos Zanini en Argentina, que era sorprenderlos de madrugada, humillarlos con las cámaras de televisión, etcétera. Es decir, sacarlos con el fallo perdón, Carlos, para recordar, sacarlos con lo que son los chalecos antibalas, los cascos, toda una parafernalia de seguridad en clave de llevarlos a la justicia, digamos, ¿no?
Claro, porque como los medios, ya lo hemos hablado más de una vez, los medios no son medios, sino que son herramientas de esta estructura de poder. Los medios estaban con antelación al fallo judicial y a la acción de la policía, de la fuerza pública, ya estaban instalados en los sendos domicilios de todas estas personas, de la misma manera que filmaban las excavaciones para ver si encontraban dinero abajo de la tierra en la Patagonia, si picaban las bóvedas en el departamento de Néstor Kirchner, bueno, todo eso que es desopilante, pero que los medios lo arman de esa manera porque forman parte de toda esta estructura. Bueno, aquel golpe de 2009, coincidió con el día de las elecciones de medio término en Argentina. Fue el 28 de junio de 2009. Al día siguiente de ese golpe, el lunes, en el almuerzo de Mirta Legrand, que todavía Mirta Legrand tenía almuerzos diarios por televisión, había 3 personas de la política argentina que en aquel momento estaban unidas, sintomáticamente, ¿no? Uno era Mauricio Macri, el otro era Federico de Narváez, y el tercero era Felipe Solá. Sí. Formaban parte del mismo espacio, ¿no? Ahora me acabo de enterar que Felipe Solá, que fue canciller de Alberto Fernández, estuvo ayer en una reunión para la política exterior nueva política exterior del peronismo, bueno, todas estas cosas que hay que pensarlas muy bien y que hay que analizarlas. ¿Con qué sectores esto? Perdón que me meta justo en la postilla que metés, pero... Mira, es una información de la política online, que sería una reunión que armó Eduardo Valdés con los 4 cancilleres que tuvo el peronismo de 2003 hasta ahora. Menos mal que no lo llamó a Rucauf, que había sido canciller de Duhalde. Y estaban Bielsa y Tayana, que son 2 compañeros, pero estaba Santiago Cafiero y Felipe Solá. Pero bueno, esto es una noticia que me enteré recién, Bueno, pero te decía, entonces, ¿qué es lo que dice? Alguien dijo, hubo un golpe en Honduras. Y Mirta Legrand dice, no, pero Honduras está tan lejos, no sabemos ni siquiera dónde queda. Esto, ¿qué significa? No nos interesa América Latina, y lo que para el poder real era el laboratorio de ensayo de lo que iba a ser luego el intento de golpe a Evo Morales, inventándole también después un hijo, el golpe institucional a Fernando Lugo, los intentos de golpe a Correa, el impeachment contra Dilma Rousseff, el juicio a Lula, que después lo terminó encarcelando, y la condena a Cristina. Bueno, todo esto forma parte exactamente del mismo derrotero, del mismo itinerario que termina en esta denuncia de golpe de Estado que hace Petro, perpetrada por el Consejo, por la autoridad electoral, ¿no? Por eso es importante construir una autoridad electoral independiente, soberana, no sometida a estos esquemas que son, digamos, que son parte de esta instrumentación, de esta institucionalización del poder financiero, como el que tiene Venezuela. Por eso, porque le achacan una cantidad de irregularidades en el financiamiento de la campaña de Petro. Entonces vos imaginate, yo estaba pensando, imagínate si yo, para creerle a Petro, le tuviera que decir a Petro que presente hasta la última boleta de aportes que recibió en la campaña electoral, porque si no, no le creo. Claro. Como hicieron algunos presidentes con las famosas actas de la elección de Venezuela. No. Hay una derecha que quiere derrocar a los gobiernos progresistas en la región, y nos tenemos que solidarizar, nos tenemos que unir, tenemos que creer y tenemos que dar una batalla común. Petro, Lula, Maduro, Claudia Sheinbaum ahora, que es la presidenta de México, y las fuerzas progresistas de nuestra región, que aunque no tengamos, suponete el caso de la Argentina, no tenemos el gobierno en este momento, pero tenemos gobiernos de provincias, tenemos municipios, tenemos sindicatos, centrales sindicales, movimientos sociales, movimientos de derechos humanos, que tienen que mantener un relacionamiento en política exterior con los BRICS, con todo el mundo emergente, con todos
con todos los sectores progresistas y de izquierda y nacional populares de la región, para que cuando tengamos el gobierno no hayamos perdido todos los contactos, sino que hayamos mantenido todos los contactos, denunciando todas estas cosas y luchando contra este tipo de golpes institucionales, ¿no? Tal cual. Carlos, en relación un poco a este recorrido, recién hacías un recorrido que, bueno, volvías a 2009, 15 años para atrás. Digamos que es el momento también de una contraofensiva regional, sobre todo luego de lo que algunos denominamos el tiempo nuestroamericano o la coordinación de los estados, de varios estados latinoamericanos, llegando incluso a construir diplomacia de los estados o como llamaba Chávez en algunos discursos, diplomacia de los pueblos en relación a la UNASUR, a la CELAC, por ejemplo, y a todos esos procesos. Justo nombrabas el golpe en Honduras, que quizás es como el principio de esto que no se acaba y que la segunda oleada, como diría Linera, vino con menor fortaleza que la primera, si se quiere. Sí, sin duda. Mira, Álvaro García Linera habla de oleadas y dice, la primera oleada fue virtuosa, fue el no al ALCA, ¿no? Fue la desconexión con el sistema financiero capitalista occidental. La segunda oleada es administrativista, es decir, tiene que administrar lo que hay. Es Arce administrando la economía de Bolivia, Lula haciendo una alianza de derecha para impedir el avance del triunfo de Bolsonaro, es Alberto Fernández en Argentina. Bueno, la tercera oleada tiene que ser revolucionaria, porque, es decir, tiene que ser transformadora, verdaderamente transformadora, e ir a fondo, porque si no, no terminás nunca de cortar los lazos con el poder. Tiene que ser profundamente democrática, sí. Cuando digo revolucionaria no hay que engañarse y caer en la trampa de que nos hagan confundir ese concepto con la violencia, es decir, porque hay una etapa revolucionaria de los 70, claro, que tiene que ver con la lucha armada, es otro contexto, es otra situación, no tiene nada que ver. Yo cuando hablo de esta palabra es primero porque no estoy dispuesto a hacer más concesiones en el lenguaje y a recuperar las palabras en su verdadero sentido, todas las palabras, sin tener miedo, antiimperialismo, ¿no? Pero cuando hablo de revolución hablo de profundidad, no hablo de violencia. Hablo de profundidad, es decir, terminar con un sistema dependiente de los mecanismos del capitalismo financiero. Te voy a poner un ejemplo. Si mañana nosotros quisiéramos derogar el RIGI, está bien, lo podemos hacer con una ley del Parlamento. Conseguimos una mayoría distinta de la que hay hoy y derogamos el RIGI. Pero ¿y qué hacemos con los juicios internacionales? Claro. Sí, el RIGI nos pone dependiendo de los tribunales de Nueva York durante 30 años. Tenemos que, además de recuperar el gobierno y cambiar las mayorías parlamentarias, romper los lazos con un sistema dependiente estructural. A eso me refiero con la profundidad de lo que tiene que ser una tercera ola de gobiernos progresistas. Tal cual. Interesante esto de mantener, primero no solamente recuperar las palabras que justo ayer en una charla en Capital Federal, en las facultades sociales, justo previo a lo que fue el anuncio y la asamblea de la toma, hubo una charla que estuvo presente Paco Ignacio Taibo II, biógrafo del Che Guevara, y justamente hablaba de esto, ¿no? De los tiempos que vivimos y la necesidad de volver a hablar de revolución. Algunos lo decíamos cuando surgía esta segunda oleada o digamos los procesos que vinieron después de las revanchas conservadoras, como en su momento también las hemos categorizado, como el caso de Macri, por ejemplo, aquí en la Argentina, y decíamos, bueno, se impone una agenda revolucionaria y la pandemia imponía un poco esa agenda también, ¿no? Esto de, bueno, es el momento en el que los sectores más ricos de la población tendrían que aportar.
¿Cuáles crees que son los elementos que no pueden faltar en esta tercera etapa, si se quiere, o en este próximo periodo que tocará? Bueno, mira, primero tengo archivos que rubrican lo que digo, porque si no parecería que uno lo dice después de que se vivió la experiencia, ¿no? Yo creo que hubo un error muy fuerte en cómo caracterizamos la pandemia, aún cuando se haya manejado correctamente desde el punto de vista sanitario. Claro. Desde el punto de vista político, la pandemia siempre se puso como una excusa para no haber podido hacer lo que había que hacer. Uh-huh. Y la verdad que la pandemia fue un hecho tan disruptivo y tan inédito que era el momento más propicio para cambiar los paradigmas. Claro. Y no se hizo. Eso, número uno. Número dos, lo que está por delante con las elecciones que van a tener lugar en Estados Unidos. Si gana Trump, se favorece la institucionalización de las ultraderechas, donde sectores de ultraderecha de toda la región se van a sentir muchísimo más cómodos que con el gobierno demócrata. Y si gana Harris, va a mantener la alimentación del complejo militar industrial a nivel mundial, con lo cual vamos a seguir teniendo las consecuencias de las guerras que estamos viviendo en este momento, los genocidios, las migraciones forzosas, etcétera. Así que el panorama no es alentador. Con cualquiera de las dos opciones no es alentador. Quiere decir que nosotros no podemos esperar nada que no sea de nuestra propia lucha. Y esa lucha tiene que encarar, por ejemplo, vos lo acabas de decir, una reforma tributaria muy grande. Uh-huh. Es decir, yo no puedo mantener 1,5 millones de chicos que se van a dormir con una comida nutritiva menos y al mismo tiempo eximirlo de impuestos a Galperín, haciendo que las exenciones que recibe Mercado Libre sean 5 veces más grandes que el presupuesto de las universidades. ¿Entendés? Entonces, ahora, si no nos animamos a hacer eso, tal cual. ¿No? Y entonces hay que hacerlo con mucho coraje, hay que hacerlo con mucha valentía, con mucha decisión, con mucha capacidad docente, porque vos tenés que tener de aliado al pueblo, porque lo primero que te van a decir es que sos comunista. Tal cual. Y no sos comunista, tenés sentido común. Sí, y además no tiene nada de malo ser comunista, pero además que no tiene nada de malo para los que vivimos en la Argentina, que el peronismo ha construido algo como lo que es, y justo ayer que se cumplió un aniversario más del nacimiento del general Perón, había una frase que rescataban algunos compañeros que me parecía muy, muy acorde, que decía un poco esto que nombrabas recién, ¿no? Y algo que para mí le quería agregar a eso, que es el arriesgarse. Y la frase es: el que quiera conducir con éxito tiene que exponerse. El que quiere éxitos mediocre, que no se exponga nunca. Y si no quiere cometer ningún error, lo mejor es que nunca haga nada. Esto decía el general Perón, que de hacer cosas nos ha dado vastos ejemplos. Totalmente, sí, es así. Por eso hay que rescatar la esencia, ¿cómo te podría decir? La naturaleza de insolencia que tiene el peronismo, ¿no? De rebeldía, de ser impertinentes con el poder, ¿no? Porque si queremos ser, por eso te digo que armar una política exterior, y lo mismo se puede trasladar a cualquier otra área de la política, con los 2 últimos cancilleres que tuvo el gobierno de Alberto Fernández, que estaban desesperados por arreglar con el FMI, la verdad que te hace perder esa llama sagrada del peronismo transformador, ¿no? Así que totalmente. Y lo mismo, ya te digo, se puede, no, porque yo no me quiero encasillar tampoco en el análisis de la política exterior, porque además la política exterior te sirve en la medida en que se relacione con tu política cotidiana, ¿no? Es decir, si vos tenés una política exterior que se alinea con Israel y hay guerra en Medio Oriente, en lugar de mantener la neutralidad, te exponés a 2 cosas. Una, a los atentados. Y si no hay atentados,
a que por temor a que haya un atentado te fortalezcan el aparato represivo y no puedas salir a la calle a una movilización porque vas a tener la policía, los servicios de inteligencia. Por lo tanto, se relaciona con tu política cotidiana. Firmar un acuerdo con la Unión Europea, donde ellos te obliguen a abrir las importaciones, significa destruir la industria y significa que las familias trabajadoras argentinas van a perder el empleo. Que por eso no me quiero encasillar en la política exterior, sino la quiero relacionar con la política interna, con todos los días, ¿no? Tal cual. Para esto son estos diálogos, así que vamos a seguir manteniéndolos. Nos encantaría continuar con pero se nos está acercando las 10 de la mañana y ya está el equipo de Doblan las Campanas para ingresar al estudio Emilia Oscama-Itacuri. Pero obviamente agradecerte, Carlos, estos minutos y la vamos a continuar la semana que viene. Siempre temas para charlar y abordar vamos a tener. Gracias a ustedes. Y yo a las 10 estoy llegando a una reunión de Mundo Sur, que es una cantidad de compañeras y compañeros vinculados con la política exterior, pero con este sentido transformador, no con el sentido conformista que algunos le quieren dar, ¿no? Tal cual. Así que muchísimas gracias. No, gracias a vos, Carlos. Un fuerte abrazo y gran jornada. Estamos hablando. Pasaba Carlos Raimundi, entre otras cosas.